Esta es la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 6. Espíritus que atan la mente. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. En mi andar con Dios, una vez alcancé un punto que me era muy difícil creer ciertas cosas que previamente había creído. No entendía qué era lo que andaba mal en mí, y como resultado me confundí. Mientras más tiempo se prolongaba aquello, más confusa estaba. La incredulidad parecía crecer a saltos y rebotes. Empecé a cuestionarme mi llamado, pensé que estaba perdiendo la visión que Dios me había dado para mi ministerio, me sentía desgraciada, la incredulidad siempre produce infelicidad. Entonces, durante 2 días seguidos, escuché esta frase viniendo de mi espíritu: espíritus que atan la mente. Yo sabía, por todas las personas a quienes había ministrado, que muchísimos creyentes tienen problemas con su mente. Pensé que el Espíritu Santo me estaba guiando a orar por el cuerpo de Cristo en contra del espíritu llamado atador de la mente. Así es que empecé a orar y me enfrenté en el nombre de Jesús a los espíritus que atan la mente. Tras orar un par de minutos, sentí una tremenda liberación en mi propia mente. Fue algo realmente espectacular. Liberada de los espíritus que atan la mente. Casi toda liberación que Dios me ha traído ha sido progresiva y ha tenido lugar creyendo y confesando la palabra de Dios. Juan 8, 31, 32 y Salmo 107, 20 son mi testimonio. En Juan 8, 31, 32 Jesús dice: si vosotros perseveráis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el Salmo 107, 20 dice el Señor: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Pero esta vez sentí y supe inmediatamente que algo había sucedido en mi mente. En pocos minutos fui capaz de creer otra vez en aspectos con los cuales había estado forcejeando solo unos instantes antes de empezar a orar. Pondré un ejemplo. Antes de ser atacada por los demonios que atan la mente, yo creía, de acuerdo con la palabra de Dios, que el hecho de que yo fuera una mujer de Fenton, Missouri, a quien nadie conocía, no tenía importancia alguna en mi vida o ministerio. Gálatas 3:28. Cuando Dios estuviera listo, Él abriría las puertas, esas puertas que nadie podía cerrar. Apocalipsis 3:8. Y yo predicaría por todo el mundo los mensajes liberadores y prácticos que Él me daría. Yo creía que tendría el privilegio de predicar el Evangelio a través de toda la nación por radio, no por mí, sino a pesar de mí. Sabía que, de acuerdo con la Escritura, Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1:27. Yo creía que nuestros hijos serían usados en el ministerio. Creía toda clase de cosas maravillosas que Dios había puesto en mi corazón. Sin embargo, cuando los espíritus que atan la mente me atacaron, no parecía que pudiera ser capaz de creer mucho en nada. Pensaba cosas como: bueno, posiblemente me lo imaginé todo, me lo creí porque lo deseaba, pero es probable que no suceda nunca. Pero cuando los espíritus se fueron, la capacidad de creer volvió de golpe. Decide creer. Y de la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Romanos 8:26. Como cristianos necesitamos aprender a decidir a creer. Con frecuencia Dios nos da fe, un producto del Espíritu, para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. La mente desea comprenderlo todo, el por qué, el cuándo, el cómo de todas las cosas. Con frecuencia, cuando Dios no nos da esa comprensión, la mente se resiste a creer lo que no puede entender. Con frecuencia sucede que un creyente sabe algo en su corazón, en su ser interior, pero su mente lucha contra eso. Yo había decidido poco antes creer lo que la palabra dice y creer el rema, la palabra revelada que Dios me dio, las cosas que Él me habló y las promesas que me hizo a mí personalmente. Aun cuando no comprendiera el por qué, el cuándo o el cómo de todo aquello, sabía que tendría lugar en mi vida. Pero aquella cosa contra la cual había estado batallando era diferente. Iba más allá de la decisión. Yo estaba atada por esos espíritus que atan la mente y simplemente no podía llegar a creer. Gracias a Dios, por medio del Espíritu Santo, me mostró cómo orar y su poder prevaleció, aunque no sabía que estaba orando por mí misma cuando empecé. Estoy segura de que tú, que estás escuchando este audiolibro, ahora mismo fuiste dirigido específicamente a eso. Puede que tú también tengas algún problema en este aspecto. Si es así, dice Joyce Meyer, te exhorto a orar en el nombre de Jesús. Por el poder de su sangre, enfréntate a los espíritus que atan la mente. Ora de este modo, no solo una vez, sino todas las veces que tengas dificultades de esta clase. Al diablo nunca se le acaban los dardos de fuego para arrojarlos contra nosotros cuando estamos tratando de avanzar. Levanta tu escudo de la fe y recuerda que Santiago 1, del 2 al 8, nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría en las pruebas y Él nos la dará y nos mostrará qué debemos hacer. Yo tenía un problema, un dardo de fuego que no me había encontrado antes, pero Dios me mostró cómo orar y quedé liberada. Tú también lo serás.